Quienes están por Zoom también damos la bienvenida. Está César Niño allí desde Yopal, también está la familia Medina Rojas, todavía están, los estamos esperando ya que puedan venirse y radicarse ya próximamente acá en Tunja. También hermana Rosa Matilde, que la vi por acá conectada también, bienvenida. La hermana Elena Soto también por acá me está escribiendo y me dice, acá estoy por Zoom, pero no es lo mismo estar por Zoom que estar presencial. Entonces, hermana Elena, también acá le saludamos también. Hoy quiero dar un saludo especial, un saludo muy especial para alguien que conocimos hace años y que queremos mucho, y es nuestra Bertica. Hoy el Señor le permite celebrar su cumpleaños, ¿verdad? Por ahí vi, ¿cierto? ¿Cuántos? Sí, su merced no quiere decir, no sé. No, sí, ¿por qué no? 74 años. 74, yo voy ahorita a cumplir 45, ya casi. Pero más joven que yo. Sí, pero su hijo hizo una cara, su hijo abrió los ojos así. Es que parecemos de la misma edad, parecemos de la misma edad. Que el Señor añada muchos más años a su vida, mi Bertica, que el Señor en este tiempo la llene de buena salud, la llene de bendición, de mucho shalom, de mucha paz. Amén. Y que pueda ver a su hijo en bendición y en prosperidad en el Mesías. Yo tengo la convicción que el Señor es quien les lleva de la mano y que el Señor no los va a dejar en vergüenza. Mi Bertica y Alex, yo tengo esa convicción en el corazón. Entonces, mi Bertica, feliz cumpleaños. Ahorita al final le cantamos y bueno. Entonces, el Señor les bendiga a todos. También su merced que viene con Irene, mi hermana. Es su hermana, sí, ¿cómo se llama su merced? Elizabeth, sí, doña Elizabeth, sí, se parecen bastante. Bienvenida acá al frío. Su merced viene de dónde, perdóneme. Su merced viene de Villavicencio. Sí, el clima es un poquito diferente, ¿no? Aunque le cuento, doña Elizabeth, no sé cuándo llegó su merced, pero en estos días ha hecho un sol terrible acá en Tunja. Ha hecho un sol bravísimo, ha hecho supremamente picante. Hoy pensamos que iba a llover, hoy sí nos tocó abrigarnos, pero doña Elizabeth en estos días ha hecho un sol que nada se le envidia a Villavicencio. Entonces, bienvenida, esta es su casa. Nosotros queremos mucho a Irene, también la queremos mucho. Entonces queremos a Irene y le queremos a la familia Irene también. Entonces bienvenidos todos los demás que están acá. Y reitero, oremos por las personas que viajaron. Nunca jamás nos molestemos. Viajaron y no vinieron, no. Oremos porque necesitan también descansar y también necesitamos que regresen bien a casa, sobre todo por carretera, porque en estas fechas, reitero, es la situación de ¿cómo se llama? Del tránsito, de la movilidad, sobre todo por carretera. Es bastante difícil, no solo por los accidentes, sino también la situación de orden público ahorita también está pesada, pero creemos que el Señor envía a sus ángeles también allí rodeando a sus hijos. Amén. Ahora sí, mi amada congregación, vamos a continuar con este tema que hemos venido hablando hace 8 días, que hemos venido hablando ya hace 9 semanas, ya es la 9ª parte, pero vamos a iniciar con la ceguera. Hoy iniciamos algo que tiene que ver con la ceguera, sin mancha, libres de culpa y en paz. Pero ya vimos la mancha, ¿cierto? Ya vimos todo lo relacionado con la mancha. Vamos a adentrarnos un poquito en la ceguera. ¿Listo? Teniendo como referencia 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14. ¿Recuerda usted? 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por él. ¿Quién? Por el Señor, sin mancha, irreprensibles, ¿cierto? O libres de culpa, entendíamos, y en paz, en shalom, en paz. Nosotros hemos venido hablando de este tema. Y bueno, yo creo que la primera persona a la que el Eterno Dios le habla es a la persona que está elaborando el mensaje, y eso es muy bonito, realmente, porque uno tiene
como la oportunidad de meditar y de reflexionar y de cambiar muchas cosas y de pedirle al eterno Dios que a uno le ayude a cambiar muchas cosas. Con el ejemplo que nosotros vimos de Absalón, recuerda que usted que hablamos de Absalón, en el caso de la mancha, ¿no? Yo aprendía con Absalón cómo uno muchas veces se fija en la apariencia y uno dice, pero yo ¿por qué no soy así? Absalón era sin mancha, ¿se acuerdan desde dónde hasta dónde? Desde ¿cómo se llama esta parte? ¿Por qué se me olvida? Coronilla, ¿se llama coronilla? Sí, así, ok. Desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, la palma de las manos, hasta la planta de los pies era sin defecto este hombre. Y uno dice, ay, pero tan chévere ser una mujer así, sin defecto, pero interiormente este hombre tenía manchas por su corazón, por su alma, por todos lados, ¿cierto? Estuvimos hablando también del profeta Daniel y vimos cómo este hombre también se guardó intachable, se guardó sin mancha, ¿recuerda usted? Tan es así que los sátrapas, los gobernadores dijeron, ¿cómo vamos a rendirle cuenta a este? Si es de los hijos de los del cautiverio, eso lo hablamos hace 8 días, y se expresaban así, de los hijos de los cautivos de Judá, no, ni siquiera es un gobernador como nosotros, sino de los hijos de los cautivos de Judá, con esa forma tan peyorativa, en ese menosprecio. Y ellos dijeron, no vamos a hallar mancha en él, a menos que sea con relación a la ley de su Dios. Y eso lo estuvimos hablando hace 8 días, ¿recuerdas? Y dijimos que aunque nos quieran poner tropiezo a nosotros por obedecer la ley del eterno Dios y los mandamientos, nosotros como tenemos que presentarnos al Señor firmes y sin mancha, firmes y sin mancha. Ahora, quiero, a manera de introducción, hablando de la ceguera, quiero que me acompañe a Génesis 2.5, por favor. Génesis 2.15, perdóneme, Génesis 2.15. Vamos a continuar en el mismo texto de Levítico. Pero quiero que miremos algo. Y no sé, sentía esta mañana que es necesario hablar estos minutos, iniciando este mensaje en estos minutos hablando de esto. ¿Ya su merced está en Génesis 2.15? ¿Sí? ¿Estamos allí? Dice, tomó pues. ¿Sí? Tomó pues, Yahvé Dios, al hombre, y lo puso en el huerto del Edén. ¿Con qué propósito lo puso en el huerto del Edén? Ok, perfecto. Mire que la escritura se enseña por sí sola, no tenemos que inventar ni forzar el texto. Mire, para que lo labrara o trabajara, ¿cierto? Y lo guardara o cuidara. ¿Listo? Ese es el propósito. Ahora, quiero que usted mire una palabra que está acá en el versículo 15. Acá hay un verbo. Y ese verbo es el verbo, ¿qué verbo? Bueno, hay de hecho como 2 verbos. En la primera parte, solo en la primera parte. Ese es uno. ¿Y el siguiente cuál es? Labrar. No. Lo puso. Puso es otro verbo, ¿sí se da cuenta? Sí. Se tradujo poner, que es el verbo poner, ¿cierto? ¿Qué es poner? Colocar, ok. Pero lo que se tradujo acá como puso en nuestro castellano, en nuestro español, es bastante interesante. Porque lo que se tradujo acá como puso es la palabra hebrea nuach. ¿Su merced se acuerda qué significa nuach? Nuach, digamos que con J al final. Nuach, ¿se acuerda su merced qué significa nuach? De allí viene un nombre preciosísimo también, que es el nombre Noach, que es Noé. Y la palabra Noach es bastante interesante porque la palabra Noach significa descanso. Entonces, ¿cómo así? Que acá dice el texto en hebreo, pues en hebreo no, la palabra hebrea porque no lo voy a leer en hebreo porque no sé hebreo, pero dice, tomó pues Yahvé Dios a la dama, al hombre, y lo puso Noach. Digamos que lo hizo descansar en el huerto. ¿Con qué propósito? Para labrar y guardar la tierra. La pregunta es, ¿cómo vamos a labrar
a trabajar la tierra y a cuidarla y a la vez descansar. O sea, ¿cómo así? ¿Cierto? Porque ahí usted lo puede revisar en un diccionario bíblico. Entonces, si va a estar así, lo primero que a nosotros se nos pasa como descanso, ¿qué es? Así, en quietud, sin hacer de pronto nada, ¿no? Un día, no sé, para así en un día soleado haciendo nada, moviendo los dedos así. Y entonces uno, ¿cómo se pretende entonces que el Señor le dé descanso, pero que le diga tiene que labrar la tierra y tiene que guardar la tierra? Y entonces ahí es como que nosotros encontramos como aparentemente una incoherencia. Pero es que este Nuach que está acá, no hace referencia a una actividad física, sino a un descanso del alma. Este Nuach entonces es una condición del alma. ¿Y por qué el Eterno Dios les puso ese Nuach? Porque la presencia misma del Eterno Dios estaba con ellos. Estaba con ellos, dándoles justamente descanso. La presencia del Padre estaba con ellos dándoles descanso. Y les daba ese descanso en su alma, ¿con qué propósito? Con el propósito de que se quedaran ociosos todo el tiempo en el Edén. Entonces, ¿con qué propósito? Es decir, para que cumplieran las instrucciones que Él les estaba dando. ¿Alguno de ustedes necesita ese Nuach, ese descanso en su alma y en su corazón? ¿Alguno de ustedes lo necesita? ¿Cuántos sufrieron insomnio en esta semana? Ah, ¿de verdad? Sí, pero por algún tipo de... ¿Cuántos se preocuparon? Díganme la verdad. No, si no quieren levantar la mano, tranquilos, no hay afán. Pero ¿a alguno de ustedes se le fue el sueño esta semana por alguna preocupación de pronto? ¿Alguno de ustedes se despertó y eran las 11 de la noche y usted creyó que eran las 5:30 y por alguna preocupación de pronto? Tan chévere, tan chévere. ¿Alguno de ustedes se angustió, se levantó sobresaltado de pronto en esta semana? Entonces necesitamos Nuach. Necesitamos Nuach, descanso. ¿Con qué propósito? ¿Para qué propósito el Señor nos da ese Nuach en el alma? ¿Para qué? Para seguir en las mismas. Para obedecer su instrucción y su propósito. Acompáñenme a Éxodo 30. Sí tiene que ver con lo que estamos hablando. De verdad que tiene que ver. Acompáñenme a Éxodo 33, versículo 14, por favor. Éxodo 33, versículo 14. Es muy cansón no poder dormir por una preocupación, ¿cierto? Es muy cansón. Es muy cansón. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Lo que cantamos, que obviamente está en la escritura, lo que cantamos ahorita. No dormirá el que guarde Israel. Él está velando, Él nos está cuidando. Y tenemos que descansar en Él, aprender a descansar en Él. Ya estamos en Éxodo 33, 14, ¿sí? Inicia con y él dijo, ¿ah? Ok, y me gusta siempre verificar, porque usted sabe, usted ya sabe por qué verifico. Y él dijo, mi presencia, ¿sí? Él dijo, mi rostro irá contigo. La palabra que está allí es rostro. Obviamente ese rostro también hace referencia a su presencia. Mi rostro irá contigo. Mi presencia irá contigo y te daré Nuach. Ahora, ¿cuál es el contexto? Está el profeta Moisés en el desierto y está supremamente angustiado porque el Eterno Dios le encomendó una labor, y es que el pueblo, él mismo tenía que guiar al pueblo hacia la tierra prometida. Y es muy difícil, humanamente es muy difícil. Y el profeta Moisés estaba angustiado y le estaba preguntando cosas al Señor. Y el Señor le dice, mi presencia, mi rostro irá contigo y te daré Nuach, descanso.
Porque, entre otras cosas, cuando el eterno Dios está conmigo, mi alma descansa. Sí, claro. Mi alma descansa, de verdad, mi alma descansa, ¿no? Es como que usted va por una zona un poquito difícil acá en Colombia y lo están escoltando los señores del ejército. ¿Usted cómo va? Usted va más tranquilo, está más tranquilo. Cuando usted está caminando por acá por el bosque de la República un jueves a las 10 de la noche, que no sé qué haría usted un jueves a las 10 de la noche por ese lado, porque no sé qué haría realmente. Pero si usted ve que hay unos señores agentes de policía, usted hace... Usted respira porque sabe que no le va a pasar nada. Eso nos pasa con el Señor. Si su presencia va con nosotros, nosotros podemos hacer. Y yo creo que es un momento para descansar. Ahora, cuando Adán y Eva siguieron las instrucciones, ellos tuvieron Nuach. En el capítulo siguiente usted ve un personaje que aparece en escena. Y ese personaje es la serpiente. Y por ponerse a hacerle caso a la serpiente, quebrantando la instrucción que el eterno Dios, ¿su merced cree que ellos tuvieron descanso? No, entraron en, perdón la expresión, como en una paranoia toda rara, apenas ven al Señor, ¡fum! En lugar de sentir descanso, que era el propósito original, ¿qué hicieron? Y se escondieron. Pero ¿cómo esa misma presencia que antes les daba descanso ahora los asusta? Por haber quebrantado la instrucción, por haber quebrantado ese mandamiento. Entonces, amada congregación, que el eterno Dios hoy nos dé ese Nuach, ese descanso. ¿Con qué propósito nos la va a dar? Pero para trabajar y para laborar, para trabajar, para cumplir el propósito. Ahora, el Mesías dice: vengan a mí todos los que están como que yo les daré Nuach. Eso está en Mateo 11:28. Y Él nos da ese descanso, ese Nuach, para hacer lo que el eterno Dios a nosotros nos encomendó, que es su voluntad, hacer su obra. ¿Listo? Ahora, fíjese algo, y es que el Mesías no dice vengan aquí y hagan lo que quieran. O sea, yo no me puedo desatar ahorita en diciembre y después venir al Señor y Señor, tú prometiste que me daría descanso. Así no funcionan las cosas con el Señor. El descanso viene entonces cuando yo guardo su instrucción, cuando yo guardo sus mandamientos. Y en ese orden de ideas, amada congregación, vamos a continuar leyendo la instrucción del eterno Dios que está en Levítico, para hallar Nuach, para hallar descanso y para poder servir en su obra. Amén. ¿Cuántos necesitan ese Nuach, ese descanso? Amén. Lo necesitamos, amada congregación. Y vamos hoy a tener ese descanso a través de su palabra, del entendimiento de sus mandamientos. Entonces vamos a ir nuevamente al Levítico capítulo 21, versículo 7. Cuando usted esté ahí, por favor me dice, ¿listo? Sí, señora, Levítico, ¿qué les dije? 21:7. Sí, señor, exacto. Es que estoy acá con el tiempo, peleando con el tiempo acá. Versículo 17, ¿listo? Dice, habla a... 7 o 10. 17, yo les dije 7. Sí, señora. Bueno, hay más baja. 17. Por un 1. No, creo que esta vez fue que dije mal, no fue que ustedes escucharon mal como Ya no siempre. está. No, ya está. ¿Qué tal Noa con el 7? Ahorita miro cuál es. Habla a Aarón y dile, 17, ¿sí? 17, 1:7. Habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones en el cual hubiere falta, mancha, defecto, que ya lo vimos, nos tomamos 8 sábados para verlo, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. ¿Cuál es el pan del Dios eterno? Su palabra, el alimento espiritual, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces vamos mirando. Porque ningún varón, mire esto, porque ningún varón en el cual haya en el cual haya defecto, se acercará. Y comienza a enunciar. En los versículos siguientes se van a levantar todos los detractores de la Torá, de la ley de Dios y de los mandamientos. Póngale usted atención.
Porque ningún varón en el cual haya se acercará. Varón, miramos, digámoslo, ¿cómo son? Varón, Ciego, ciego, ¿cómo más? cojo, O cojo, mutilado, o mutilado, monstruoso, o sobrado, o varón que tenga pie de atleta, o rotura de mano, ¿no? O jorobado, o enano, o que tenga, ¿cómo se llama la nube en el ojo? ¿Cómo se llama? Cataratas, ¿no? sarna, Que tenga sarna, o empeine. ¿Qué es el empeine? Como en el, sobre en el Acá. como pie plano. ¿Un hongo? Este es el peine. Pues como sea, no puede, como sea. Deformación en el pie. O testículo magullado, es decir, que sea. ¿Y ustedes creen que los sacerdotes tenían que mirar todo eso? Pues claro. O sea, el proceso para mirar un sacerdote era minucioso. Y nosotros creemos que no, el Señor no nos está observando. El Señor, mire, por ejemplo, esta última parte, o testículo magullado, ¿no? ¿Ustedes creen que ellos no los verificaban? No. Pero el Señor nos está verificando mucho más allá, algo mucho más íntimo, que es nuestro corazón. Eso es todavía más profundo. Y entonces alguien dirá, ¿en dónde está la inclusión? ¿En dónde está la inclusión? ¿Qué discriminación? ¿Qué está enseñando esta mujer que está allá? ¿Qué está enseñando, no? Entonces apague y vámonos de acá, eso ya fue abolido, Jimena Porras, eso ya fue abolido. ¿Por qué no miramos el caso de la ceguera el día de hoy? ¿Le parece? Miremos el caso de la ceguera el día de hoy. Recordemos lo que estuvimos recordando hace 9 semanas atrás. Y es que para interpretar la Torá, estos textos tan preciosos, hay 3 maneras. Interpretación temporal, ¿se acuerda usted? Que tiene que ver con el momento mismo de la ocurrencia de los hechos. Es decir, con la literalidad del texto. Con base en la literalidad del texto, si había un sacerdote ciego, ¿podía servir, sí o no? No. En la literalidad del texto, no. Pero viene la interpretación profética, ¿recuerda usted? Que es la que hacemos en el Mesías, que es la que vamos a ver ahorita. Y viene la interpretación escatológica, ¿recuerda usted? Que tiene que ver con cuando el Mesías regrese. Entonces vamos a revisar, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, vamos a mirar la ceguera. ¿Cuál era la función del sacerdote? ¿Acercar a la gente a Dios o alejar a la gente de Dios? ¿Cuál era? Acercar la gente a Dios, ¿cierto? Partamos de un punto, amados, y es que todos los que estamos acá somos un reino ¿de qué? De profetas, y ungidos y de empresarios de reino. No, los que estamos acá, entonces somos un reino de sacerdotes. Su función, la función de cada uno de los que está acá, es acercar la gente a Dios o alejar la gente de Dios. Acercarla. Así no tenga micrófono en la mano, su función es acercar a la gente a Dios. ¿Listo? Vamos a continuar. Como sacerdote de su casa, su función es alejar a sus hijos a Dios o acercar a sus hijos a Dios. Listo. Ahora, miremos el contexto. ¿Ellos de dónde salían? De una nación llamada Egipto. Ellos salían de Egipto. ¿Listo? Ellos salían de Egipto. Ellos en Egipto habían visto un modelo sacerdotal totalmente diferente. Por más de 200 años fueron testigos presenciales del modelo sacerdotal que había en Egipto. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pretende hacer el Señor? Cortar todo. ¿Alguno de ustedes ha visto cuando le cortan un cordón umbilical a un bebé? ¿Sí? ¿Sí lo han visto? No hemos visto, pero sabemos que sí. Yo no he visto porque me da nervios. No me da, yo soy, a mí me da mucho nervios. Pero de pronto ustedes que han sido, de pronto han visto o han visto un documental o algo así. Eso era lo que quería, eso era.
¿Su merced los ha cortado? Perfecto, porque su merced va a entender con mayor claridad, doña Elizabeth. Su merced que ha cortado cordones umbilicales, su merced que los ha cortado, me va a entender un poquito en qué sentido, ¿sí? El que viene, ¿no? ¿No? Ah, ok, perdón, pero pensé que le estaba haciendo así amor. ¿En qué sentido? Que justamente lo que quería hacer el eterno Dios con Israel era lo que su merced ha hecho varias veces doña Elizabeth, y es cortar ese cordón umbilical que tenía el pueblo de Israel con Egipto. ¿Cómo se veían? Ellos sabían cómo se veía un sacerdote egipcio. Ellos sabían. Por ejemplo, si nosotros vamos caminando por una cuadra y vemos a un ciudadano normal desconocido y vemos a otra persona, ¿cierto?, que es un sacerdote católico, ¿cómo hacemos para diferenciar una persona del común de un sacerdote católico? ¿Cómo hacemos? Por su vestimenta. Yo no sé si usan sotana todavía, ya casi no he visto tanto, pero si usan una cosa que se llaman, bueno, usan los cuellitos. Aunque en honor a la verdad yo he visto varios pastores también usando cuellitos, no sé por qué, no sé de dónde venga, pero los he visto también, ¿cierto? ¿Cómo usted conoce de pronto un judío ortodoxo? ¿Cómo? Por su ¿Cómo usted conoce un budista, por ejemplo? Un budista, sí, por su misma vestimenta. Es decir, exteriormente un sacerdote egipcio era identificable por los hebreos, ¿sí o no? Veían un sacerdote, veían una persona del común allá en Egipto y veían un sacerdote, inmediatamente los hebreos identificaban quién era el sacerdote y quién era la persona del común. Exteriormente la podían identificar, ¿sí o no? Pero interiormente también estas personas eran identificables plenamente por cuenta de todos los rituales paganos que hacían. Y justamente volviendo al ejemplo con doña Elizabeth, justamente eso era lo que quería cortar el eterno Dios. Ay, creo que no sé cómo tomé las tijeras, pero así, como su merced me hizo ahorita, así. Cortar ese vínculo, cortar esa conexión, restringir, colocar límites para que el pueblo de Israel, especialmente los sacerdotes, evitaran hacer esas mismas prácticas. Y no solamente las que vieron en Egipto, sino también que no fueran a imitar las prácticas que iban a ver ¿en dónde? En Canaán. Entre otras cosas, por esas prácticas fue que el Señor los echó fuera. Es decir, como que el eterno Dios dice, tú viste esto en Egipto, pero yo hago las cosas diferentes, ¿cierto? O sea, tú viste ese modelo de sacerdocio en Egipto, pero yo tengo un modelo totalmente diferente, porque, amados, nosotros no podemos copiar cosas de ningún sistema religioso, de ninguno, sino obedecer directamente a lo que dice la Escritura, ¿Quieren que les ponga un ejemplo? ¿O no? Sí. Les voy a poner un ejemplo. Acompáñenme a Levítico 21 y ahorita regresamos al texto que estamos viendo, ¿listo? Acompáñenme a Levítico 21. 21:5. Si todavía no he hecho el versículo. 21:5. No harán, ¿estamos en no harán? Sí, señor. No harán, y este texto el pastor Carlos lo ha enseñado muchas veces también, pero miren, recordémoslo, no harán tonsura en su cabeza. Recordamos que es el solideo del sol, ¿cierto? El Señor está diciendo, no se harán ese círculo. ¿Recuerda usted? Entonces, los judíos tienen una imitación que es una kipá. Una kipá, ¿no? ¿Se han visto? Sí. Que parece una, es que no sé cómo decirlo, no quiero ser grosera y respetuosa más que grosera, no, bueno, una kipá, algo así redondito, ¿cierto? Los musulmanes también lo tienen. El Papa. No, sí, los musulmanes. Y creo que los cardenales, el Papa católico también lo tienen. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Y oh sorpresa, el Señor dice, no se harán tonsura en la cabeza. Ustedes lo vieron, pero no lo hagan. No lo hagan. Por más que ustedes lo hayan visto, no lo hagan. No cortarán
su barba en punta. Recuerde que allá, por lo que hemos aprendido con el pastor Carlos, hay una cuestión en la traducción. Y no es no cortar la punta de la barba, porque fíjese que los detractores del mandamiento dicen, entonces si usted va a obedecer la ley y los mandamientos, no se afeite nunca. Entonces los caballeros tendrían pues imagínense, pero no corte en punta su barba. Si usted ha visto películas, a mí me gusta mucho dos películas de hace muchos años con un hombre que ya falleció, que se llama Charlton Heston, una que se llama Moisés, que dura como 5 horas, y una que se llama Ben-Hur, que dura otras 5 horas. Pero es muy buena, esa película son películas de hace años, ¿cierto? Son unos clásicos del cine, con la misma persona, son unos clásicos y son muy sanos. Y en esas películas usted puede ver cómo los egipcios usaban sus barbas. Parecía como un conito, ¿no? Incluso se ponían barbas falsas, ¿cierto? Y usted ve sarcófagos de egipcios que también tienen por fuera como su réplica de su barba en punta. Y el Señor les está diciendo en el mandamiento no hagan eso, no corten su barba en punta. Ustedes lo vieron, no lo hagan, porque entre otras cosas somos nosotros exclusividad del eterno Dios. Ni tatuarán su carne, es decir, la cuestión de los rasguños en la carne, ¿cierto? Hacerse tatuajes en la carne. No, pero si me hago acá el versículo bíblico, pues no. No es que me tatúe acá las tablas de la ley, es que esas tienen que estar acá y acá, escritas acá en el corazón y en la mente, ¿no? Es una situación compleja, porque uno ve, pero yo he conocido personas que acá tienen el texto bíblico y acá tienen un cráneo atravesado con un puñal, y uno dice, ahí está, esas son como las incongruencias, las contradicciones de la vida. Entonces, ¿pero por qué razón? Esto de los tatuajes se veía mucho en las sacerdotisas. Ustedes se acuerdan que nosotros hicimos acá unas diapositivas hablando específicamente de este tema, en donde habían incluso arqueológicamente restos y todo esto de momias llenas de tatuajes, absolutamente tatuadas allá en Egipto. Y lo hacían porque a mayor tatuajes, ¿qué pasó? Tranquilo. Lo hacían porque a mayor tatuajes, ellos creían que iban a tener mayor suerte y se tatuaban en honor a sus personas, a sus familiares fallecidos. Entonces, cuando se tatuaban muchos de ellos, digamos que como en recuerdo, en memoria de sus familiares fallecidos, ellos creían que esos familiares, cuanto más tatuajes hicieran en honor a ellos, iban a obtener más rápido el carácter de divinos, de dioses. Y al tener ese carácter divino y de dioses, entonces iban a tener mayor protección. Y el Señor les dice, no lo hagan. Ustedes lo vieron, pero ustedes no lo hagan. Egipto representa el mundo. Nosotros vimos muchas cosas del mundo, y ahorita el Señor nos dice, por más de que hayan visto eso, por más de que en algún momento hayan participado de eso, ahorita no lo hagan. A ustedes, sacerdotes, no se los permito. No copien el diseño de Egipto, porque el objetivo era cortar, desligarse totalmente de Egipto. Por eso, volviendo a Levítico, versículo 18, ningún varón en el cual haya defecto, varón ciego. Ahora, en Egipto, como en todo lugar, los más fuertes eran los que iban a la guerra, pues casi que en todo lado, los más fuertes. Pero las personas señaladas allí, reseñadas en el versículo 18 y 19, los ciegos, los cojos, los mutilados, ¿ellos iban a la guerra o no iban a la guerra en Egipto? No. Ellos no podían ir a la guerra. De hecho, los más fuertes son los que van a la guerra, ellos no podían ir a la guerra. Si ellos no iban a la guerra, entonces, ¿qué oficio ejercían en Egipto?
muchos de ellos. Ellos ejercían el sacerdocio en Egipto. Muchos de ellos ofrecían sacerdocio en Egipto. Vuelvo al tema de las películas. Ustedes no han visto, incluso, uno de películas incluso de indígenas acá en Latinoamérica, en donde los sacerdotes, los muestran incluso en las películas. Es que los productores de Hollywood sí hacen la tarea más que a veces muchos de nosotros los pastores, y ellos investigan el contexto cultural. ¿No han visto ustedes que muchas veces esos sacerdotes los pintan deformes, sí, feos, ofreciendo sacrificios humanos? Sí. Hay una que se llama Apocalipto que es horrible, horrible, horrible. Es muy sangrienta. Y uno ve esos sacerdotes aztecas, ¿no? Son aztecas. Y a uno le da miedo realmente, ¿no? Como que es algo que causa repugnancia y repulsión por todas las cosas que hacen. Pues los egipcios hacían eso también. Entonces, personas mutiladas, tatuados y demás, ellos ejercían el sacerdocio en Egipto y hacían a su vez diferentes rituales paganos. Por eso el Señor dice, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón cojo, ciego, sobrado, etcétera, etcétera. Ah, pero eso era en esa época, Jimena Porras, eso era en esa época. Ese versículo ya fue abolido. Pues miremos cómo se interpreta en el Mesías. ¿Listo? Vamos a ver si alcanzamos a... Yo creo que sí. Miremos cómo se interpreta en el Mesías. Vamos a ver algo. Porque yo se les decía a ustedes, la primera que tendría que sentarse en esa interpretación literal sería yo. ¿No? Yo tengo un problema visual, lo he tenido desde niña. Y yo sé, el primer día que iniciamos acá la enseñanza, yo les dije, les hablé de mis problemas visuales, ¿no? Nada más el ojo derecho es ambliope. Ayer me miraba Torah y familia y a mí se me cierra el ojo, ¿no se dieron cuenta? Se me cierra el ojo. Ahora ustedes todos pendientes del ojo. Ahora todos pendientes del ojo que se le va a cerrar. No, pero sí se me tiende a cerrar el ojo. Y yo decía, se me cierra el ojo. Claro, yo soy ambliope. Sumado a eso tengo otras muchas situaciones. Es decir, si yo hubiese nacido en esa época, probablemente, Dios me guardó, pero probablemente yo hubiese sido invidente. Claro, no había optómetra, no había oftalmólogo, no había nada, no había goticas, no había gafas. Obviamente la visión lo hubiese perdido tremendamente. Entonces, ¿cómo entenderlo en el Mesías? ¿Cómo entenderlo en el Mesías? Vamos a sacar las fichitas ya. Sacar las fichitas. La palabra ciego es esta palabra hebrea. ¿Alcanzan a ver? Iber, no. Esos son dos V's, hermano. Esos son dos V's. Yo sé que mi letra es fea, pero tampoco. Vamos a comprar con el tiempo un tablerito así. Sí, yo no aprendí a escribir muy bien. Solo sé escribir en mayúsculas. No, está bien. Mira, mi mamá defendiendo, ahí está bien. No, está bien escrito. Iber, ¿no? Gracias, mamá. Iber. Dos V's. Iber, ¿qué significa? Ciego. Iber en hebreo significa ciego, ¿listo? Acá tengo que apoyarme mucho porque no quiero decir algo que sea incorrecto. Nosotros hemos aprendido algo y es que para ver el significado de las palabras hebreas tenemos que ir a la raíz de ellas. Y entendiendo el significado de la palabra raíz, es decir, de dónde salen las palabritas, podemos comprender bien el texto bíblico. Pues la raíz de Iber es esta. Abar. ¿Sí se entiende que dice abar? Claro. Abar. ¿Y abar qué significa? Abar significa poner un velo para que alguien no vea. Poner una venda, enceguecer a alguien, ¿cierto? Ibar significa ciego. Y abar significa hacer cegar. Pues ¿para qué yo pongo una venda en alguien? Pues para que no vea, ¿cierto? Para que no vea. Haga de cuenta como cuando hay una piñata. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Usted cree que yo desde el púlpito puedo poner un velo sobre usted para que no vea? Sí. Entonces vamos un poquito enseñando lo que no es.
Ahora, abar. Esta es la palabra raíz. De esta palabra viene otra palabra también, que cuando uno la mira uno dice, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No, parece, pero no. Y es la palabra or, ¿cierto? La palabra or. Y or significa o hace referencia al cuero, pero cuando se endurece, al cuero cuando se endurece. Entonces tenemos tres palabras. Iber, que significa ciego. De la raíz, abar, que significa enceguecer, y or, que significa un cuero, pero cuando es duro, no la pielecita así tercita como la de uno, no. Un cuero duro. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con el texto de Levítico? Porque es que me está engatusando, me está forzando el texto. ¿Qué está haciendo usted, Jimena? En el Mesías, una persona, un sacerdote ciego que ofrece el pan de su Dios, que es la palabra del eterno Dios, un sacerdote ciego que ofrece el pan de su Dios, va a cegar a otros, y va a hacer que el corazón de los que le están escuchando y el alma de los que están escuchando se endurezca como un cuero cuando está supremamente duro. En el Mesías, si yo fuese una ciega espiritual, ¿pudiera estar enseñando ahorita? Puedo, pero no debo, en el Mesías. Y esto, amada congregación, es una advertencia para nosotros los creyentes. Fíjense que la fácil es, no, eso está abolido, no lo cumplan. Lo difícil es ponerse a estudiar, de pronto a estudiar, y a dejarse pastorear por un hombre como el pastor Carlos, que es un hombre que tiene temor del Señor y que ha estudiado bastante también. Nosotros, como sacerdotes, amada iglesia, no podemos poner velos en la gente enseñando lo que no es. No podemos poner velos en la gente diciendo eso no hay que obedecer, eso no guarde los mandamientos. No podemos poner velos por causa del desconocimiento de la palabra, amados, y no podemos poner velos en los demás por causa del mal testimonio, del mal actuar nuestro, porque eso también se ve, el mal testimonio. Yo realmente que en este tiempo, yo le doy gracias al Señor por la congregación, los que están y los que no están, porque hay un temor del Señor. Y puede que haya luchas, batallas, cuestiones de carácter, pero yo sé que ninguno de nosotros estamos dispuestos a poner ceguera en las demás personas. Amén. Entonces en Levítico, el sacerdote que ofrece el pan de su Dios, literalmente, si estaba ciego, va a cegar a los demás. Y eso, obviamente, eso va a traer endurecimiento. Acompáñenme a Romanos y cerramos en Romanos. ¿Listo? Acompáñenme a Romanos. ¿Entendimos más o menos? Sí, claro. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Uno ve unos cueros resplandecientes, brillantes, totalmente cegados. Romanos 2, capítulo 2. Romanos 2, versículo 5, gracias. Sí. Gracias, Romanos 2, 5. Fíjense que lo estoy tratando de explicar súper despacio. ¿Sí entendimos? Más o menos. ¿Cierto? Despacio. Listo. Esto lo voy a dejar acá. Con eso no vuelvo a traer. Está diciendo el apóstol Pablo, pero por tu dureza,
La palabra hebrea, que como me gusta que haya venido Irene, porque ella va a dar fe de que lo que le voy a decir es cierto, entonces doña Elizabeth también. Por tu dureza, vamos a dejar en dureza. La palabra dureza en griego que usó el apóstol Pablo es la palabra esclerotes, esclerotes, esclerotes. Y esclerotes significa pues, dureza. Y encallecimiento, esclerotes. ¿Alguno de ustedes ha escuchado acerca de algo que se llama esclerosis? Esclerosis. Ok, esclerosis. Endurecimiento patológico de un órgano o de un tejido del cuerpo humano. Esclerosis, que viene de la misma palabra que usó Pablo. Esclerotes, que es la palabra dureza. Hoy vinimos muy a tomar apunte y aprender, ¿oís? Pero esclerosis. Trastorno del sistema nervioso central caracterizado por debilidad, adormecimiento, pérdida de coordinación muscular y problemas con la visión, el habla y el control de la vejiga. Esclerosis. Viene de la palabra esclerotes, que fue la palabra que empleó el apóstol Pablo para hablar de dureza. Y es una enfermedad terrible, es una enfermedad terrible. Entonces esclerotes, endurecimiento, dureza, y figurativamente se asocia con una persona terca, como una persona obstinada. Si humanamente yo hiciera esta pregunta, todo el mundo me tildaría de ridícula. Pero si yo le pregunto a usted, ¿a cuántos les gustaría que les diera esclerosis? Lo primero es, ¿qué le pasa? ¿Se enloqueció? Pues. ¿Y cuántos quieren tener duro el corazón? Ah, ok. Vamos a continuar. Pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, una persona que no se quiere arrepentir es por una persona que tiene esclerotes en el corazón. Terrible. Y mire cómo continúa el texto. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Y esta palabra atesoras, cuando usted la busca, atesoras es bastante interesante. Almacenas, acumulas. Entonces, están haciendo un ahorro programado para el final, para los últimos tiempos, ¿no? Cuando se pensionen, hablando en el texto de Pablo, están haciendo un ahorro programado de ira, para el día de la ira. ¿Por qué razón? Por la dureza y por el corazón no arrepentido. Y continúa diciendo el texto, y de la revelación del justo juicio de Dios. Revelación. Esa palabra revelación es la palabra apocalipsis, ¿no? Que de allí viene Apocalipsis. Y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Y Apocalipsis sabe qué significa? Avar es poner velo para enceguecer. Pero Apocalipsis es quitar el velo para traer revelación, ¿cierto? Es como que amanece, ¿no? Estamos en el campo, tan bonito el campo. Sí, ya la edad. Y usted quiere la luz del sol. ¿Usted qué hace para que se vayan las penumbras y entre la luz? Abre las cortinas. Abre las cortinas. Y el sol entra por su ventana y usted se toma su buen tinto. Estamos en el campo con mucho frío, ¿cierto? Ha corrido el velo para que entre la luz. Eso es Apocalipsis. Apocalipsis. Entonces, mientras este es poner velo
¿cierto? Para dejarlo así y ver, y para que su alma y su corazón se vuelva así, duro. Por eso volvamos a leer el texto de Romanos y nos vamos tranquilos, es que si lo dejo aquí cortado no hacemos nada. Pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras, almacenas, estás como en una cuenta bancaria, en un CDT, pues, almacenas, ahorras para ti mismo, ira para el día de la ira. ¿En dónde voy? Ira para el día de la vida y de la ira. Y de la revelación. Y en la revelación del fruto juicio de Dios. Entonces nosotros tenemos dos opciones, amada congregación. Abar. O este velo de ceguera por desobedecer su palabra, porque no queremos arrepentirnos. Este velo o se rompe ahorita o se rompe en el día de la ira. Únicamente, ya no para que usted vea al Cordero, ya no para que usted vea al Cordero que murió por sus pecados, que clama de verdad a su alma para que regrese a Él, sino que se va a correr a rasgar ese velo para que usted vea el ahorro programado de la ira del eterno Dios en el día del juicio. ¿Cuándo queremos que el velo se rasgue? ¿Ya? ¿O después? Ya. Ahorita mismo. Por eso, amados, por eso, que el Señor quite toda ceguera en nosotros. Vamos a dejar hasta ahí, ¿listo? Vamos a orar. Amado Dios, damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por esta tu santa palabra que hoy nos has hablado, Señor. Hoy vinimos todos a recibir la enseñanza de tu palabra, Señor. Entendiendo que el santo mandamiento sigue vigente, pero la verdad, Señor, clamamos a ti para que toda dureza que pueda haber en nuestro corazón, Señor, sea rota, sea quebrantada. Señor, no queremos estar endurecidos, Dios de los cielos. No queremos seguir almacenando, acumulando, ahorrando ira, Señor, por andar en desobediencia a tu palabra, Señor. Ayúdanos a que mientras estemos en este peregrinar, ese velo sea roto. Yo no quiero tener velo, Señor. Como sacerdotes tuyos no queremos tener velo, Señor. Entendemos que tú estás cortando todo vínculo, lo sigues cortando, que tenemos con Egipto, con el mundo. Pero sobre todo en estas fechas no queremos, Señor, poner velos, ni como padres poner velos sobre nuestros hijos, ni como pastores poner velos sobre la congregación. Hoy te rogamos, hoy te suplicamos, Señor, que si de pronto nosotros tenemos un corazón que no se ha querido arrepentir, nos ayude, Señor, que tu Espíritu, Señor, nos ayude, Dios mío, Dios de los cielos, nos redarguye y podamos tener ese arrepentimiento genuino y ese fruto digno de arrepentimiento que es volver a tu palabra en obediencia a ti, Señor, para poder tener nuach, para poder tener descanso en nuestra alma y teniendo ese descanso también poder servirte, Señor Dios de los cielos, guardando lo que tú guardas, Señor, y labrando esta tierra, estos campos, compartiendo tu palabra verdadera. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías amado. Amén y amén. Gracias al Señor. Nos despedimos de nuestros amigos y hermanos de Zoom. Les esperamos por acá pronto, les estamos esperando acá hasta su casa. Nos vemos de hoy en 8 días a las 4 de la tarde. Bendiciones para ustedes en Zoom y también para nuestros amigos de YouTube. Un abrazo especial, bendiciones.